Buenas tardes. Si me queréis acompañar en el texto en el que nos vamos a basar esta tarde, está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Voy a leer la nueva versión internacional, y el resto de versículos que vaya citando son en esa versión. Lo digo para que si hay alguna palabra que quizás en vuestra versión no cuadra, que no os preocupéis o penséis que estáis en un pasaje equivocado, sino que es ese versículo. Primera de Corintios 15, versículos del 55 al 57, dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera experiencia que yo tuve con la muerte, de una manera consciente, fue hace 9 años, en 2010. En ese año murió una tía mía, la hermana mayor de mi madre, después de llevar varios años luchando contra un cáncer de páncreas que al final había degenerado en una metástasis. En aquel entonces, Paula, como se llamaba mi tía, tenía unos 60 años aproximadamente, no tenía nietos y justo se encontraba en el momento en el que podría haber comenzado su época de jubilación, junto con mi tío, y podría haber comenzado pues, a viajar y a hacer todas esas cosas que no se pueden hacer durante la etapa del trabajo. Lo queramos o no, en nuestro contexto cultural, incluso nosotros, los cristianos de cultura occidental, siempre tendemos a organizar nuestra vida de esta manera, comenzando con la etapa de la formación personal y de la formación de la familia, a lo que le sigue un periodo de tiempo muy largo y muy sufrido de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, y teniendo como último objetivo, teniendo como meta final la jubilación, que es para lo que nosotros es el sinónimo de descanso, de disfrute. Digo que fui consciente en aquel momento con la muerte de mi tía porque empecé a tener noción, comencé a comprender lo que significa el sentido de pérdida. Comencé a entender lo que significa una pérdida. Y es algo que sobre todo pude ver a través de mi madre. 2 años antes había muerto mi abuelo, el padre de mi madre, pero fue una situación diferente. Aunque su muerte también fue triste, él tenía 91 años y tenía un Alzheimer muy avanzado. No fue como en el caso de mi tía, porque como decía, ahí la noción de pérdida fue mucho más evidente, por la sencilla razón de que su muerte rompía contra esos esquemas en los que nos organizamos la vida, en nuestro contexto cultural. Lo justo para mi tía hubiese sido vivir muchos años más, haberse jubilado junto con mi tío y haber viajado. Es algo que volví a comprobar 2 años más tarde de la muerte de mi tía, en 2012, cuando mi madre tuvo otra pérdida, que fue la de su madre, mi yaya. Fue una pérdida triste también, pero no representaba la amenaza ante el orden vital que todos pensamos, justo como sí que lo representaba la muerte de mi tía. Desde ese entonces, desde la muerte de mi tía, me he dado cuenta de que la muerte es un elemento que está muy presente en nuestras vidas, constantemente. Constantemente, personas cercanas, jóvenes, adultas y ancianas van desapareciendo, se van esfumando y no las volvemos a ver, no vuelven. Las pérdidas han sido frecuentes en este último año en especial, y por eso me ha parecido importante o relevante que esta tarde pudiésemos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de la muerte. Porque soy consciente de que la muerte ha afectado de una manera muy marcada a esta iglesia, a Gayola, en el último año, y que ha generado mucho dolor, y ha traído mucho dolor sobre sus miembros y sobre diferentes familias. Pero como iglesia que somos, que basa su fe en Cristo y en la revelación de Dios, que es la Biblia, creo que no tenemos motivo para quedar sin consuelo.
creo que no podemos quedar sin consuelo, porque tenemos un recurso que está a nuestro alcance. Y mucho menos podemos dejar de lado el propósito que hay en toda esta cuestión tan terrible que es la muerte, porque hay un propósito, aunque no nos lo parezca. La primera idea que me gustaría resaltar esta tarde es que la muerte siempre, siempre, y cuando digo siempre, es siempre, nos va a resultar dolorosa. ¿Por qué? Porque no formaba parte del propósito inicial de Dios. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Le dice Dios a Adán en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16-17. La aparición de la muerte en el texto bíblico se hace efectiva en el capítulo 3, versículo 19, cuando ya se ha cometido el pecado. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Le está remarcando Dios a Adán otra vez. De tal manera que vemos que la propia Biblia nos remarca que la muerte es una consecuencia directa del pecado, del ser humano, y que no era deseada por Dios. En palabras del apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, como leemos en Romanos 6:23. El capítulo de Primera de Corintios 15, en el que se encuentra el pasaje que hemos leído al principio y el que vamos a estar siguiendo a lo largo de la predicación, está dedicado íntegramente a estos dos conceptos, muerte y resurrección. Y en este capítulo el apóstol Pablo resalta esta idea de que la muerte entra en la humanidad por medio del pecado. Y Pablo también destaca la idea de la muerte como el elemento más evidente, el elemento más grave, más visible de la separación que se produce entre nuestra existencia como seres humanos y la de Dios una vez se ha cometido el pecado. En 1 Corintios 15:21 leemos: la muerte vino por medio de un hombre. Y esta idea Pablo la desarrolla de una manera más profunda en Romanos 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. La muerte resulta dolorosa, resulta muy dolorosa porque es una consecuencia del principio del pecado en el mundo. Nunca nos acostumbraremos a semejante experiencia de pérdida, a semejante experiencia de separación, sencillamente porque no era lo que Dios quería en su origen para nosotros. No era deseado por Él, no era su plan. Es más, el texto bíblico dice que no solamente con el pecado entra la muerte, sino que ésta entra y reina. Y lo hace de una manera tiránica y trágica, sin importarle nuestras situaciones, sin importarle el orden vital del que hablábamos al principio, sin importarle en qué momento de nuestra vida estamos. El último enemigo que será sometido es la muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15:26. Y aquí Pablo está hablando de la victoria final de Jesús en su segunda venida. Ya nos está diciendo cuál será el último enemigo al que Cristo vencerá, que es la muerte. Hasta entonces su reinado seguirá teniendo efecto sobre nosotros. Decía que reina de una manera tiránica, pero también trágica, y ese sentido trágico de la muerte, y hasta qué punto la muerte está reinando sobre todos los aspectos de nuestra vida, lo plasma muy bien el rey Salomón en las reflexiones de Eclesiastés. En el versículo 2 del capítulo 9 dice el rey: para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. A todos ellos, a todos nosotros, nos espera el mismo final, nos espera esa misma muerte. Y Salomón aquí nos está refiriendo a conceptos como el infierno o el cielo. Lo que está diciendo es que toda la existencia humana deberá pasar por ese punto en común, que es la muerte y que entra en el mundo a través del pecado.
Más adelante, en el versículo 5 del mismo capítulo 9, dice, en un sentido realmente trágico, algo que al leerlo me ha resultado especialmente conmovedor, pero también triste. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte de lo que se hace en esta vida. Desaparecen. Sin lugar a duda que estas palabras de Salomón pueden impregnar toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Y sin lugar a duda también que estas palabras de Salomón pueden hacer patente, pueden poner en evidencia cuánto llega a doler esta pérdida, cuánto llega a doler el desarraigo de la muerte y sus consecuencias. Me gustaría ofreceros un ejemplo más contemporáneo a nosotros, el de el escritor británico C.S. Lewis, al que en otras predicaciones también he citado. C.S. Lewis se casó con 57 años. 3 años después, su mujer moría por un cáncer de huesos. Y este escritor, en una situación al borde de la depresión, pero muy conmovido por lo que era la muerte, decide plasmar su situación ante este hecho, ante el hecho de la muerte y de la pérdida. Y escribe un libro muy pequeñito, pero muy intenso, que se llama Una pena en observación. Para los que quizá no tengáis tiempo para leer, hay una película basada en el libro que está en YouTube, que se llama Tierra de penumbras. En Una pena en observación, C.S. Lewis declara lo siguiente: la muerte, claro que existe, y sea su existencia del tipo que sea, importa. Y ocurra lo que ocurra, tiene consecuencias, y tanto ella como sus consecuencias son irrevocables e irreversibles. No estamos hechos para la muerte, sigue siendo algo que nos abruma, sigue siendo algo que no entendemos, sigue siendo algo que nos sobrepasa, y sigue siendo algo ante lo que todos, estemos en la situación en la que estemos y vengamos del origen del que vengamos, creo que cuanto menos podemos sentirnos frágiles. Pero además de Salomón y todo el discurso trágico, todo el sentimiento de amargura alrededor de la muerte, la Biblia también nos deja muchas expresiones de luto, muchas manifestaciones de duelo. Como vamos a ver ahora, son necesarias. La presencia de las manifestaciones de duelo y de las expresiones de luto en la Biblia me ha hecho plantearme 3 preguntas. ¿Puede ser nuestro luto un instrumento de adoración a Dios? ¿Puede ser nuestro luto, nuestro duelo, un elemento de testimonio acerca de Dios, incluso más fuerte que el que podamos mostrar haciendo referencia a la vida? Una experiencia tan drástica y tan trágica como la muerte puede generar en nosotros también una mayor fortaleza en nuestra vivencia del Evangelio. ¡Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! De esta manera se lamentaba el rey David en 2 de Samuel, capítulo 18, 33, después de recibir la noticia de que su hijo Absalón, que justamente había conspirado contra él para quitarle el trono, estaba muerto. El luto, el duelo, es una expresión que la Biblia recoge, porque representa una manifestación que evidencia que la muerte es antinatural, que Dios no quería la muerte. El luto es el lamento que acompaña al ser humano como consecuencia de su decisión pecaminosa en el Edén. El luto y el duelo son la misma expresión de dolor y de sufrimiento que le replican Marta y María a Jesús cuando llega a Betania y le dicen que Lázaro está muerto. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Leemos en Juan capítulo 11, versículo 21. El luto y el duelo son la misma expresión que provoca que Jesús se conmueva y llore ante la muerte de su amigo, porque observa aquello en lo que ha degenerado la separación entre los humanos y entre Dios que ha provocado el pecado,
y cuya principal característica y la más grave es la muerte. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y en el versículo 35 de Juan 11 leemos muy brevemente, pero de una manera muy contundente: Jesús lloró. Incluso el Señor recoge la expresión del duelo y la expresión del luto. Pero de la misma manera que la Biblia está recogiendo el duelo como algo natural al desarraigo que provoca la muerte y el pecado, el texto bíblico también recoge la tendencia de vida que nos caracteriza como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Justo después de replicarle Marta a Jesús que no estuviese en la muerte de su hermano, le dice: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, incluso la vida de su hermano Lázaro en la resurrección, como vemos unos versículos más adelante. No podemos negar que el texto bíblico nos enseña esa tendencia que tenemos los seres humanos a la supervivencia, a aferrarnos a la vida como el don original dado por parte de Dios a nosotros, un don que queda alterado con la entrada de la muerte y del pecado, como veíamos. Vamos a ver dos ejemplos. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, ¿y por eso tengo que morir? Quien está haciendo esta pregunta es Jonatán, y se la está haciendo a su padre, a Saúl, que había cometido la insensatez de obligar a su ejército a que luchase contra los filisteos en ayunas, o sea, mantener un combate sin probar ningún alimento, en ayunas. Lo bueno de este texto, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 14, es que no solamente es el hijo del rey, que tiene cierta autoridad, el que le pide a su padre que le conserve la vida, sino que vamos a ver que también los soldados, incluso los más rasos, se hacen eco de ese anhelo por la vida que tenía Jonatán. ¿Cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Otro ejemplo es el del rey David, que en el Salmo 30, versículo 9, hay aquí hermanos que asisten habitualmente al Salmo 30, David en el Salmo 30, versículo 9, le pregunta directamente al Señor: ¿qué ganas tú? ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Qué ganas tú, Señor, con que yo muera? ¿Con que yo descienda al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. A través de ejemplos como estos que encontramos en el texto bíblico, podemos entender que la Biblia desprende el carácter de vida que es propio de Dios y que también se ha plasmado sobre nosotros, su creación, a su imagen y semejanza. Nos aferramos a la vida, protegemos la vida, es lo lógico, es lo que tiene sentido, es lo natural en nosotros. De la misma manera que la muerte es antinatural, lo natural en nosotros es que protejamos la vida. Y esta predilección por la vida, propia del carácter divino, y la cual forma parte de nosotros en tanto que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la plantea el mismo Señor. La plantea Jehová a Israel cuando el pueblo sale de Egipto y de su esclavitud, y entonces comienza a desarrollarse en un escenario en el que tiene que tomar decisiones, en el que tiene la capacidad de elegir, tiene la capacidad de escoger. Y Dios le dice a Israel: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viváis tú y tus descendientes. Leemos en Deuteronomio 30, 19. Y para no generar confusión, acto seguido, Dios plantea en qué consiste eso a lo que Él se está refiriendo como vida. Y Dios le remarca al pueblo de Israel: ama al Señor tu Dios,
Obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hechos para la vida. Fuimos creados con ese aliento de vida. Y aunque nuestro pecado haya introducido la muerte, seguimos manteniendo en algún grado la imagen y la semejanza del Creador. Pero me gustaría que volviésemos ahora al principio de la predicación y a los esquemas vitales de los que os hablaba. No tiene sentido que alguien no pueda disfrutar de su jubilación, no tiene sentido que alguien muera sin descubrir lo que tiene que depararle la etapa del trabajo. No tiene sentido que alguien no pueda llegar a formar una familia por causa de la muerte. Nuestro sentimiento de supervivencia refleja a Dios. Lo acabamos de ver. Pero nuestro sentimiento de supervivencia también tiene un grado de egoísmo. Es lógico, por lo que decía. Yo quiero vivir. Yo estoy deseando de ver qué me depara el año que viene. Estoy deseando ver qué me depara la jubilación. Pero por muy lógico que sea, no deja de ser egoísta. No queremos morir antes de lo que consideramos el tiempo que nosotros hemos previsto, porque esperamos poder jubilarnos y cuidar de nuestros nietos, o ir de viaje a la costa, o hacer cualquier otra cosa que hayamos imaginado. Y no queremos que nuestros seres queridos y cercanos mueran antes de tiempo, antes de lo que pensamos que es el tiempo. Porque les hemos visto durante toda su vida, les hemos visto en la etapa del sufrimiento y del sacrificio y del trabajo. Y también queremos verles en la etapa del disfrute, del gozo. Y queremos acompañarles y reírnos con ellos. Y tomarnos una cerveza en un bar y hablar y... La verdad que esta idea, por muy lógica que nos parezca, no deja de estar lejos de lo que Dios quiere que entendamos en su particular planteamiento de la muerte. Y como vamos a ver ahora, lo expresa en Jesús y en el Evangelio. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Esto lo podemos leer en Lucas 18, versículos 31 y 32. La pregunta que me han planteado estos versículos es la siguiente. ¿Qué clase de ser puede convivir con semejante sufrimiento, con semejante conocimiento de su muerte? Y sobre todo, ¿qué clase de ser puede convivir con un conocimiento tan detallado de todo el sufrimiento que le iba a provocar su muerte? Sería un peso para cualquiera de nosotros terrible, un peso que no podríamos soportar. Pero sin embargo, Jesús ya conoce de antemano cuál será el final de su ministerio. Jesús ya conoce cómo va a acabar su travesía en la tierra. Su relación con la muerte es tan cercana que puede permitirse todo lujo de detalles acerca de lo que va a experimentar. Y puede permitirse incluso determinar cuál va a ser el momento exacto en el que se va a producir. En Marcos 14:34 leemos de boca de Jesús: «Es tal la angustia que me invade que me siento morir». Y esto se lo está diciendo a Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní. Y después, cuando está orando él solo, dice acerca del sufrimiento que le iba a venir después de su arresto: «Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Pero además de los detalles de la barbarie y de todo el sufrimiento que Jesús iba a experimentar,
el propio Jesús también conoce ese propósito por el que ha venido. Y no lo esquiva, no lo evita, sino que no escatima ningún momento ni ningún esfuerzo para dejárselo claro a sus discípulos. Voy a leer un ejemplo que está en Juan 15, versículos 7 y 8. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En otras palabras, es necesario que padezca todo este sufrimiento y que me vaya, para que os envíe al Espíritu Santo, y para que vuestro entendimiento sea abierto y podáis conocerme en plenitud. Esta misma actitud de convencimiento, de estar convencido de toda una vida para el propósito concreto que Dios tiene, y solamente entonces, cuando uno está convencido de que su vida es para ese propósito, de adquirir otro planteamiento diferente de lo que significa la muerte, la encontramos también en otro ejemplo contemporáneo a nosotros, que me gustaría compartir. Concretamente es en la figura del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Es una persona que vivió, un pastor que vivió la época de la Segunda Guerra Mundial, y él tiene como una colección de cartas y de escritos que escribió desde una prisión justo antes de ser ejecutado. Y en una de las reflexiones que hace sobre la muerte dice lo siguiente: conocemos demasiado bien el miedo a la muerte y todos los demás efectos destructivos de una constante amenaza para la vida. Recordar que es una persona que está viviendo la guerra en ese momento. Aún estimamos la vida, pero creo que la muerte ya no nos puede sorprender demasiado. No serán las circunstancias externas, sino nosotros mismos quienes convertiremos nuestra muerte en lo que puede ser. No serán las circunstancias externas, sino nosotros mismos. A través de Jesús, Dios ha tomado sobre sí mismo la muerte, ese elemento que no formaba parte de su voluntad inicial, y lo ha convertido en un elemento vivificador, en un elemento para dar vida, en una herramienta con la que iniciar el proceso de santificación de su pueblo, de aquellos que hemos creído que el autor y el dador de la vida se ha hecho humano, ha venido para experimentar la consecuencia principal de nuestro pecado, la muerte. Y lo ha hecho con un gran sufrimiento, sin escatimar nada, para que podamos recuperar esa plenitud de vida restaurada que Él había diseñado en un principio. En palabras del mismo Jesús: os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. O en palabras del apóstol Pablo, a quien leíamos antes, acerca de la entrada de la muerte en el mundo por medio del pecado, y por medio del pecado concreto de un hombre, de Adán. Ese pasaje de Romanos 5 que estábamos leyendo no acaba con la gran deuda que nos deja Adán, sino que en el versículo 15 prosigue: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Y en el versículo 16 remarca: el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. La gracia que el Señor ha manifestado en Jesús cubre todos los pecados, cubre toda la consecuencia de la muerte en aquellos que le hemos reconocido y que le hemos aceptado. Una vez más, Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 22, insiste: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, todos aquellos que han aceptado su oferta de vida. La muerte es realmente horrible. Creo que hay personas que pueden
comprenderlo mejor que yo o mejor que otras por sus experiencias, pero creo que todos podemos pensar que la muerte es horrible, que es incomprensible, que no tiene ningún sentido. Creo que nunca vamos a poder llegar a comprender ni a entender semejante desarraigo. Nunca vamos a llegar a comprender la separación que puede provocar en nosotros, que es sin sentido. Pero cuando planteamos la muerte desde el propósito de vida con la que Jesús la experimenta, y comprendemos que Jesús lo está haciendo de una manera gratuita por todos aquellos que le aceptan y le creen, quizás entonces nos cuesta un poquito menos, acompañar a Pablo en su pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Has sido derrotada. Esta tarde hemos visto, en primer lugar, que la muerte es antinatural, porque no formaba parte de la primera voluntad de Dios. Y que porque es antinatural y no formaba parte del deseo inicial de Dios, siempre será de gran sufrimiento para nosotros. Siempre nos dañará, siempre nos hará daño. En segundo lugar, hemos visto que pecamos y la muerte entró en el mundo. Pero precisamente por eso la palabra de Dios, la Biblia, nos consuela, nos ofrece consuelo, tanto en la expresión del luto y en la manifestación del duelo, como de la misma manera que nos anima también a buscar la vida y a potenciar esa tendencia de vida que hay en nosotros y que es imagen y semejanza del Creador. Pero todas estas reflexiones y todos estos pensamientos acerca de la muerte nos conducen, en forma de conclusión, a Cristo sufriendo en Getsemaní, pidiéndole al Padre no tener que beber de esa copa que duele tanto, que provoca tanto sufrimiento. Todo esto, a modo de conclusión, nos conduce también a Cristo 3 días después de haber muerto, diciéndole a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. He vencido. Y sobre todo, estas reflexiones acerca de la muerte creo que deben dirigirnos a las palabras que hemos estado siguiendo de Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y a lo que podría considerarse la conclusión del texto, versículos 53-54. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Qué gran certeza es poder plantear la muerte, poder afrontar algo tan doloroso desde la esperanza de vida que nos ofrece Cristo. Como decía al principio, esta tarde quería que analizásemos algunas de las consideraciones que el texto bíblico tiene que decirnos acerca de la muerte, porque es algo presente en nuestras vidas, porque es algo que nos ha sobrepasado, especialmente en este último año, y porque es algo a lo que vamos a seguir afrontando. Pero como decía, no debemos quedar sin consuelo. Tenemos un consuelo a nuestro alcance. Que el Señor nos ayude a encontrar consuelo para todas nuestras pérdidas, para semejante desarraigo, para semejante dolor, en su promesa de victoria. Que el Señor nos ayude a escoger la vida siempre.